Muy buenas tardes a todas las comunidades educativas, ¿cierto?, que están presentes en este taller. Hoy, como segunda parte, vamos a abordar el plan de acompañamiento emocional y conductual y el protocolo de respuesta y atención a situaciones de desregulación emocional y conductual para niños, niñas y estudiantes en el espectro autista y otras condiciones asociadas a salud mental. Es importante mencionar que todos los establecimientos educacionales deben ajustar su reglamento interno de convivencia escolar con el fin de proporcionar apoyo emocional y conductual a estudiantes con autismo de acuerdo a la normativa vigente. Como le señalaba María Alejandra en la presentación anterior, ¿cierto? Este plan de acompañamiento emocional y conductual obedece a la ley 21.545, que es la ley TEA, y la resolución exenta 586, que aprueba la circular que imparte instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, a la atención integral y a la protección de los derechos de párvulos y estudiantes con trastorno del espectro autista. Complementa a esta ley y a esta circular el ordinario 841 y 872 de la Superintendencia de Educación, que aclara ciertos puntos de la circular. Primero, para poder abordar este plan de acompañamiento, vamos a recordar ciertos conceptos importantes que aparecen en este plan de acompañamiento y protocolos de desregulación emocional y conductual. El primer concepto es acompañamiento emocional y conductual. ¿A qué se refiere este? A un conjunto de acciones, tanto preventivas como responsivas, desplegadas hacia un estudiante autista a lo largo de su trayectoria educativa y cuyo propósito es mitigar su vulnerabilidad ante el entorno, ¿ya? O responder comprensivamente, eficazmente, ante conductas desafiantes de manejar para el contexto educativo, ya sea por su intensidad, por su naturaleza o temporalidad. Otro concepto importante de abordar es el de desregulación emocional y conductual, el DEC. ¿A qué se refiere? Con aquella reacción motora y emocional ante uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes en donde el niño, por la intensidad de la misma, no va a comprender su estado emocional ni logra expresarlo de una manera adaptativa, presentando dificultades para autorregularse, para volver a su estado de calma y percibiéndose externamente, ¿cierto?, con las personas que lo rodean, como una situación de descontrol. Esta desregulación emocional y conductual no se considera un diagnóstico en sí, ¿ya?, sino que es una característica que puede subyacer a distintas condiciones en la persona. El otro concepto importante es el de regulación emocional, que es todo lo contrario, aquella capacidad que nos permite gestionar nuestro propio estado emocional de una forma adecuada. Es decir, implica entender cómo nos sentimos, por qué nos estamos sintiendo así y poner en marcha herramientas que nos permitan expresar y gestionar lo que sentimos de una forma adaptativa. Cuando una persona está regulada emocionalmente, se predispone a aprender y participar. Si una persona no está regulada, es imposible que pueda aprender. Otro concepto importante es el de buen trato, que corresponde a toda forma de relación basada en una profunda convicción de respeto y valoración de la dignidad del otro u otra. Y la contención se refiere a todas aquellas acciones que tienen por objetivo acoger, sostener, acompañar a una persona frente a una situación de desajuste conductual y emocional, y así mitigar su efecto en la persona afectada y de quienes lo rodean.
Bueno, en el taller anterior, María Alejandra ya les conversó con respecto al trastorno del espectro autista o autismo, ¿cierto? Sin embargo, quiero que tengamos claros ciertos conceptos como para darle un orden a la presentación, ¿ya? Primero, ¿qué vamos a entender por persona en condición del espectro autista? Es aquella que presenta un desarrollo neuropsicológico divergente, ¿ya? De naturaleza genética, con alta prevalencia y heredabilidad, y que se va a manifestar tempranamente, se va a extender a lo largo de la vida, y se caracteriza, principalmente por dificultad significativa para iniciar o para la reciprocidad y mantener la interacción y la comunicación social, ¿ya? Y a la vez, además, se presentan conductas o intereses restrictivos o repetitivos, ¿ya? El espectro de dificultad significativa en estas áreas es amplio y va a variar de persona en persona, ¿ya? No tenemos las mismas características en un estudiante con autismo y en otro. Por eso es tan importante conocer las características individuales de cada estudiante. Entonces, yo les señalaba que existen dificultades en la comunicación y en las relaciones sociales, ¿ya? Y estos serían una de las principales causas que explican la presencia de conductas desafiantes. ¿Qué se entiende por conducta desafiante? Aquella conducta culturalmente anormal de tal intensidad, frecuencia o duración que es probable que la seguridad física de la persona o de los demás van a correr serio peligro. Lamentablemente, es probable que estas conductas desafiantes limiten el uso de oportunidades que ofrece la comunidad o incluso se le niegue el acceso a oportunidades para la inclusión y la participación social. Vamos a entender estas conductas desafiantes a través de la teoría del iceberg. Entonces, nosotros, ¿qué observamos cuando vemos estas conductas desafiantes? Observamos conductas que amenazan la seguridad propia, conductas agresivas que amenazan la seguridad de otros, negativa, persistente a las peticiones de los adultos o ruptura de las normas sociales, alteraciones emocionales como irritabilidad, ansiedad, descontrol. Sin embargo, debajo de estas conductas desafiantes encontramos dificultades. Dificultades, como les comentaba, en la comunicación social, ¿cierto? En las conductas o intereses restrictivos o repetitivos, pero además alteraciones en el procesamiento sensorial, en la atención y en el funcionamiento ejecutivo. ¿Qué entendemos con alteraciones en el procesamiento sensorial? El procesamiento neurológico sensorial nos permite recibir y detectar una información del ambiente a través de nuestros sentidos para poder organizarla, ¿cierto? Y elaborar una respuesta para, ¿cierto?, responder frente a la información que nos llega del medio. Responder de una manera adecuada. Sin embargo, cuando este procesamiento sensorial se encuentra alterado, se experimenta demasiado o muy poca estimulación. Y por lo tanto, si esta información llega de manera alterada, la respuesta también va a ser alterada. Por lo tanto, aquí tenemos dificultades para integrar la información que se está recibiendo y una respuesta inadecuada. Otras dificultades son en la atención. Los estudiantes con autismo presentan una fuerte atención por cosas que son de su interés. A eso se le llaman intereses restringidos. Y dificultad para cambiar el foco de atención, ¿cierto? Por eso es tan importante anticipar. Anticipar con tiempo cuando va a haber un quiebre en una actividad para pasar a otra. Y esto, para esto se va a requerir de material concreto, visual,
para que el estudiante o los estudiantes puedan entender que se va a pasar a otra actividad, pero con el tiempo adecuado, ¿cierto? Otras dificultades son el funcionamiento ejecutivo, ¿cierto? Es decir, presentan estrategias de organización deficientes, dificultades para planificar, para iniciar o para terminar una actividad, complejidad en la flexibilización o cambio de set y las transiciones. Son altamente ritualistas, requieren realizar actividades parecidas, ya de manera diaria, porque cuando se interrumpe esta rutina es cuando se provocan estas desregulaciones emocionales y conductuales. Otras dificultades importantes de mencionar, ¿cierto?, en el autismo son dificultades en el procesamiento abstracto, es un pensamiento más literal o concreto, hay un procesamiento más lento del lenguaje y, que es importante que ustedes entiendan, ¿cierto?, estados de ansiedad frecuentes, intensos y permanentes. Relacionarse les produce mucho estrés, ¿ya? Además presentan dificultad para reconocer sus propias emociones y para identificar los niveles de estrés que están presentando. También presentan estereotipias, ¿ya? Esta hipersensibilidad con estados de ansiedad frecuentes provocan que les cueste tolerar y adaptarse a los cambios, gestionar los imprevistos, ya tener que relacionarse con el otro le va a provocar un cierto nivel de estrés, van a vivir la ansiedad de manera intensa y permanente, con dificultades para reconocer sus emociones, o identificar en qué nivel de estrés se encuentran, sino que cuando ya se encuentran inundados de esta ansiedad, es cuando recién la manifiestan. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un cambio ya en este paradigma, entender que esta conducta desafiante es más bien un comportamiento funcional, ¿ya? Es como parte de una serie de estrategias de afrontamiento, de comunicación y de relación con un mundo que generalmente es percibido como abrumador, ¿ya? Entonces nosotros debemos ayudar a nuestros estudiantes con autismo a manifestar sus emociones con conductas y comportamientos más adaptados, ¿cierto? Que nosotros ya hemos practicado y enseñado, que van a ser el reemplazo a esta desregulación. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿cierto?, nosotros ponemos atención en los comportamientos que presentan las personas con TEA y no en sus causas subyacentes, ¿ya? Entonces nosotros, a partir de esto, debemos cambiar el tipo de ayuda que le estamos ofreciendo, porque generalmente la ayuda se concentra en acompañar la desregulación y no en prevenirla, ya en estrategias de prevención. Por lo tanto, vamos a abordar primero lo que es el plan de acompañamiento emocional y conductual, que es el conocido PAEC. Aquí nosotros tenemos una visión panorámica del PAEC y del protocolo. Como pueden ver, este protocolo, este plan de acompañamiento tiene un eje preventivo y un eje responsivo, ¿ya? Si bien es cierto, va a ser diseñado por todo el equipo y la familia, ¿cierto?, que interviene directamente con el estudiante, las personas que van a estar a cargo de la prevención va a ser el equipo de aula, los que están ahí diariamente con el estudiante. Sin embargo, el protocolo de desregulación emocional, ¿cierto?, va a ser, si bien es cierto, como les comentaba, va a ser diseñado por un equipo en conjunto, va a ser, este plan va a ser intervenido, ¿cierto?, o van a tomar acción 3 personas, que son el encargado 1, ¿cierto?, el acompañante interno y el acompañante externo.
todo este plan, ya sea el plan de acompañamiento como el protocolo TEC, va a estar liderado por la unidad técnica pedagógica de cada establecimiento educacional. Vamos entonces con el plan de acompañamiento, el PAEC. ¿Cuál es su finalidad? Evitar de la forma más efectiva posible aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad que pueden gatillar una desregulación. Este plan va a ser personalizado y va a contener una descripción de los eventuales gatillantes de una situación desafiante y cuáles son las medidas de respuesta para evitar la desregulación. Debe considerar un personal a cargo, trabajado en conjunto con la familia y deberá ser informado a los docentes y profesionales que tengan contacto directo con el estudiante. Sin embargo, bueno, si bien es cierto, este plan, ¿cierto? Se debe resguardar la privacidad de esta información. Es importante que se mantenga una copia de las indicaciones en la sala de clase para poder tener acceso a este plan y poder aplicar, ¿ya? Pero va a estar en un lugar exclusivo para las personas a cargo. No recuerdo si les mencioné, pero es importante que ustedes tengan presente que todo estudiante que tenga un diagnóstico de trastorno del espectro autista debe tener un plan de acompañamiento, un plan preventivo, ¿ya? Se desregule o no se desregule, debe tener un plan de acuerdo a la circular 586. Vamos a ir entonces a una segunda parte que es abordar las estrategias de prevención que tiene este plan de acompañamiento. Debemos abordar los siguientes aspectos. Primero, conocer al estudiante. Identificar al estudiante, a su apoderado suplente, señalar el diagnóstico que presenta, cómo se expresa su condición, cuáles son sus fortalezas, sus necesidades particulares. Además, vamos a identificar las actividades, los objetos o los lugares de interés o de agrado que provocan la regulación de su sistema nervioso, es decir, sus intereses profundos. Y además, los gatillantes, es decir, las características emocionales y los elementos del entorno que preceden a la desregulación, tanto físicos como sociales. Y por último, vamos a describir antecedentes de desregulaciones previas y sus características, ¿ya? Su origen, por qué sucedió esta desregulación, cómo se manifestó, el lugar, el tiempo, para nosotros hacernos una idea de cuáles son las desregulaciones que ha presentado el estudiante y que podría esta nueva desregulación ser muy similar. Otro aspecto importante es reconocer las señales previas y actuar de acuerdo a ellas. Poner atención a indicadores emocionales como tensión, ansiedad, temor, ira, frustración, reconocer estas señales iniciales como mayor inquietud o ciertos signos de irritabilidad, de ansiedad o desatención o aislamiento, que podrían, ¿cierto?, darnos señales que el estudiante requiere cierta atención, cierto quiebre en esta actividad que está realizando, porque podría ir aumentando su nerviosismo, ansiedad y llegar a una desregulación. Algunas causas de estas desregulaciones emocionales son que los estudiantes requieren cierta búsqueda sensorial, generalmente se da en estudiantes hiporresponsivos que necesitan ciertos estímulos para regular su sistema nervioso, o todo lo contrario, existe sobrecarga sensorial dentro del aula, es decir, hay mucho ruido,
hay muchos distractores visuales, no sé, pues están realizando una actividad que implica mucho movimiento de los compañeros. Entonces, toda esta sobrecarga puede ser la previa para una desregulación, ¿ya? También otra causa de una desregulación emocional son las faltas de recursos comunicativos, ¿cierto? O sea, no saben cómo expresar, que requieren un quiebre, requieren parar un poquito la actividad, salir un momento para volver a su estado de calma. O puede ser por incertidumbre, desorden o algún cambio no previsto dentro del aula. Es decir, que como estaba acostumbrado a cierta rutina con ciertos profesores o con su asistente y no sé, hubo un cambio de docente por una licencia médica o no asistió el asistente, que es con la que tiene mayor apego dentro del aula, ¿cierto? Todo eso puede provocar esta desregulación emocional, ¿ya? Otra importante causa serían los pensamientos intrusivos o obsesivos, o porque presenta cansancio, dolor, o hay un exceso de demandas de las actividades y requiere parar un poquito la actividad, ¿ya? Por eso es importante parcelar las actividades para que no sean tan abrumadoras para el estudiante, ¿ya? Lo que es importante que ustedes entiendan que estos cambios en la conducta van a ser una forma de comunicación, ¿cierto? ¿De qué? De un síntoma de un estado emocional o sensorial, ¿cierto? O un bucle de preocupaciones, o muestra habilidades que aún no son desarrolladas o manifiesta una incomodidad respecto a sí mismo, respecto al entorno y que requiere ciertos ajustes. También puede ser porque el desafío al que se está enfrentando es mayor a su posibilidad de resolución y esto está provocando una alta ansiedad. Es importante reconocer los elementos del entorno que habitualmente preceden a esta desregulación, que pueden ser los externos al aula, del entorno físico o del entorno social. Un elemento importante externo al aula son los trastornos del sueño. Para eso es muy importante educar a la familia con respecto a la higiene del sueño, cuántas horas requiere dormir el niño para que pueda despertar descansado, ¿cierto? Acordar ciertas rutinas dentro del hogar que tengan un cierto orden, como por ejemplo cenar a una hora adecuada, qué alimentos deben cenar para que no quede su estómago muy pesado y que le provocan un mal dormir, o tomar los medicamentos a cierta hora, el baño, apagar, perdón, los aparatos electrónicos, ¿cierto? O sea, realizar toda una rutina de sueño que le permita descansar de una manera adecuada al estudiante y así evitar que despierte cansado, ¿cierto? Con sueño y que va a ser claramente la antesala a esta desregulación. Con respecto al entorno físico, a veces existen entornos con sobrecarga de estímulos o sobrecarga de actividades que abruman al estudiante. Por lo tanto, es importante mantener entornos organizados, reducir incertidumbre siempre anticipando una actividad. Esto debe ser con material concreto, visual, que le permiten al estudiante tener claro ¿qué actividad viene posteriormente o cuánto tiempo les queda para terminar la actividad que están realizando, ¿ya? Otro punto importante es ajustar el nivel de exigencia, equilibrar tareas demandantes con menos demandantes, programar también actividades de quiebre como son las pausas activas, ¿cierto? O ejercicio respiratorio o salida al baño, para reducir estos estados de ansiedad.
dar el tiempo, como les señalaba, para cambiar el foco de atención y favorecer la práctica de actividades físicas, ¿cierto? Con respecto al entorno social, ajustar el lenguaje, aprender también a tener calma o estar en silencio, mantener siempre una actitud tranquila dentro del aula, no con gritos, ¿cierto? O ambientes muy bulliciosos. Dar tiempo para expresarse. Como ellos tienen alteraciones en la comunicación, nosotros debemos tener una escucha activa, dar el tiempo para que pueda manifestar lo que le está sucediendo, ¿cierto? Escucharlos y respetar los momentos de soledad, que ellos entienden como estos momentos como una instancia para autorregularse. Cuando notamos ciertos signos de que el estudiante está cansado o está nervioso, desatento, etcétera, debemos redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención, con alguna actividad que pueda realizar dentro del aula. Por ejemplo, pedirle que borre el pizarrón o que le ayude a ordenar algunos cuadernos o libros, que reparta el jabón, etcétera. Sacarlo de ese foco que le está provocando este estado de ansiedad, ¿cierto? Y que es la antesala para una posible desregulación. Como les comentaba anteriormente, facilitarles la comunicación, preguntándoles directamente, ¿hay algo que te está molestando? ¿Hay algo que quieras hacer ahora? ¿Requieres un quiebre en esta actividad que estamos realizando? ¿Cierto? ¿Necesitas salir un momento al baño? ¿Necesitas un tiempo de descanso? ¿Ya? Siempre las preguntas deben ser adaptadas a la edad del niño y entender que esta desregulación emocional puede ser una forma de comunicar, ya sea un mensaje o un fin que se quiere lograr o una funcionalidad. Por ejemplo, que quieren obtener su atención, ¿cierto? O que requieren comida, porque muchos estudiantes con autismo requieren estímulos propioceptivos bucales u orales para regular su sistema nervioso. Por ejemplo, alimentarse con frutos secos, ¿cierto? Porque este crunch del alimento provoca su regulación, ¿ya? Darle tiempo para expresar su malestar, ¿cierto? Porque pueden estar señalando que algo les está pasando, que tienen sueño, que tienen dolor, o existió algún problema previo en el hogar, o quizás hay algún compañero que le esté molestando, ¿cierto? O ya no quiere estar sentado al lado de él, entre otras cosas. Otorgar tiempos de descanso que van a ser previamente establecidos y acordados con cada niño y con su familia. Y muy importante es que las personas que trabajan dentro del establecimiento educacional sepan de estos tiempos de descanso, ya que están acordados previamente. Por ejemplo, nosotros lo que hemos, en nuestra asesoría, lo que les hemos señalado que es importante quizás que tengan alguna tarjetita colgada, algo que digan que no se salió de la sala porque se arrancó, sino porque había sido una medida de quiebre que había sido acordada. Y también es importante que estas medidas sean para todos los estudiantes, ¿ya? Porque quizás no todos manifiestan externamente que necesitan tiempo de descanso. Algunos son más calladitos, ¿ya? Pero eso no significa que no se estén comenzando a abrumar o a desregular. Otro importante punto en la prevención es la utilización de refuerzo conductual positivo, que es necesario diferenciarlo con los premios. El refuerzo conductual positivo se entrega frente a conductas aprendidas con apoyos iniciales que son adaptados y alternativos a una desregulación. Entonces, el estudiante se desreguló, ¿cierto? Actuó de una manera. Cuando nosotros les enseñamos a detectar
que va a comenzar a desregular, que tome conductas o medidas distintas. Y cuando el estudiante lo incorpora, lo aprende y lo aplica, inmediatamente nosotros entregamos un refuerzo conductual positivo. Para realizar este refuerzo, ¿cierto? Para este diseño se debe conocer cuáles son los intereses del niño o niña, sus cosas favoritas, sus hobbies o objetos de apego. Es necesario que este refuerzo sea entregado inmediatamente posterior a la manifestación de esta conducta aprendida y debe ser reforzada de manera similar por todas las personas que trabajan directamente con el estudiante, porque si no, no se va a entender el sentido de un refuerzo conductual. Para pensamientos que generan ansiedad, se puede cambiar también en mostrar imágenes que le provocan calma o felicidad. Y diseñar con anterioridad reglas del aula. Es decir, sobre cómo actuar en momentos en que cualquier niño durante la clase sienta incomodidad o sienta frustración o angustia, adecuando el lenguaje a la edad y utilizando, si se requiere, apoyos visuales u otros pertinentes adaptados a la diversidad del curso. Para esto podemos utilizar tarjetas de alerta o contratos de contingencia. Aquí es necesario dejar estipulado previamente cómo un niño o niña hará saber a su docente que requiere atención o un tiempo de descanso, ¿ya? Entonces, va a estar acordado previamente y se le va a permitir realizar estos ajustes. Todo esto corresponde a aspectos de la prevención, ¿cierto? O sea, del plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿cierto? Que tiene un eje preventivo y reactivo o reaccionar ante una posible desregulación. Con este plan nosotros deberíamos evitar que un estudiante se desregule. Si un estudiante se desregula, nosotros debemos tener un protocolo a estas situaciones, saber cómo actuar ante una desregulación. Entonces, estos equipos, los equipos del establecimiento educacional diseñan este plan ya de intervención requiriendo, primero, describir las previas, ¿cierto? Y que nos van a servir de insumo para planificar concretamente el actuar ante una DEC y definir los profesionales de apoyo. Este es un trabajo en equipo, ¿cierto? Liderado por la UTP y que van a intervenir los docentes de aula, docentes y profesionales del PIE y equipo de convivencia escolar. Este plan de intervención a una desregulación tiene 3 ejes. Primero, es la contención emocional, el soporte ambiental y la contención física. ¿Cuál es el objetivo? Permitir a la comunidad educativa tener claridad respecto a las actuaciones que van a realizar y garantizar el bienestar y respeto de las características individuales y necesidades de apoyo del estudiante. ¿A qué se refiere con contención emocional? Se refiere a brindar soporte afectivo para otorgar calma y facilitar la regulación del estudiante mediante una comunicación verbal y no verbal basada siempre en el buen trato y que module la intensidad del desajuste emocional y conductual. Va a ser siempre la primera respuesta y es transversal a todo el proceso de manejo de situaciones críticas. Esta contención emocional tiene por objetivo co-construir comprensiva y empáticamente con el niño o niña la situación que lo aqueja, informar al estudiante acerca del carácter transitorio de la crisis que sufre, o sea, no va a durar para siempre, negociar soluciones en base a las alternativas propuestas por el estudiante, evitar
el escalamiento de la situación de crisis y potenciar la autorregulación emocional y el autocontrol. Como les señalaba, la contención va a ser siempre la primera respuesta y va a ser transversal durante todo el proceso. Esta contención emocional va a ser realizado por el encargado 1, ¿ya? Que es la persona que tiene mayor apego con el estudiante, mayor cercanía. Nunca debe ser realizada esta contención emocional por una persona que el estudiante esté en conflicto. ¿Cuál es el procedimiento de la técnica? Observar permanentemente señales sobre el estado emocional del niño y niña y de quién interviene, como el tono de su voz, su tensión muscular, si presenta agitación motora o su intensidad. Siempre nos vamos a acercar al estudiante de modo calmado, empático, evitando emitir juicios de valor sobre la situación del niño o niña. Demostrar empatía, escucha activa, ofrecer ayuda frente al estado que lo aqueja, acoger y acompañarlo en la situación que está vivenciando, promover el diálogo, facilitando que pueda verbalizar y elaborar lo que le sucede. Resguardar el derecho a la intimidad del estudiante, cuidando un ambiente social tranquilo. Y construir alternativas de acción para superar la situación junto al estudiante de modo que le hagan sentido para tranquilizarse y otorgar recomendaciones. Una vez que se logra esta contención emocional, ayudarlo a integrar la experiencia, sacar conclusiones sobre el actuar y aprender alternativas positivas de acción frente a futuros desajustes emocionales. Este procedimiento es realizado por el encargado 1, que es la persona que tiene mayor vínculo con el estudiante. Si esta persona que tiene un mayor vínculo con el estudiante es la misma docente del aula, otra persona va a tener que cubrir esa función que está realizando con el resto de los estudiantes que están en la sala y enfocarse solamente al acompañamiento emocional del estudiante desregulado. Esa va a ser su función única, acompañar de forma calmada, tranquila, con escucha activa al estudiante que está en la etapa 1 de la desregulación, para llevarlo a un estado de tranquilidad. El otro soporte que se realiza es el soporte ambiental, que es en la etapa 2, que busca favorecer un ambiente y entorno que facilita el desescalamiento de la conducta presentada. Este soporte ambiental puede ser en el mismo lugar de la contención emocional, ¿cierto? O realizarlo en otro lugar. Cuando es en el mismo lugar, ¿cierto? Se provocó esta desregulación dentro del aula, implica retirar los estímulos que se asociaron a la crisis, puede ser una persona, un compañero, un miembro del equipo, un juguete, un útil escolar, o quizás había un ruido excesivo, ¿cierto? Retirar eso que provocó la desregulación. Y además, retirar elementos que pueden implicar riesgo físico de daño, tanto para el estudiante que se puede autolesionar o quien los acompaña. Pueden ser objetos cortopunzantes, elementos que pueden usarse como proyectiles u otros que pueden causar daño a sí mismo o a terceros. Este soporte ambiental lo realiza el acompañante interno, ¿ya? O personaje 2, porque aquí son 3 personas que intervienen. Entonces, mientras el encargado 1 realiza la contención emocional, el acompañante interno realiza este soporte ambiental, que es sacar todos los estímulos que han provocado la crisis y elementos que pueden provocar o implicar un daño físico. A veces es necesario realizar este soporte ambiental en otro lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ambiente ya no es seguro o existe mucha sobrecarga sensorial, mucha luz, muchas personas, mucho ruido. Entonces, por este motivo, debemos sacar al estudiante
a otro lugar. Nunca debe ser entendido este cambio por el estudiante como un castigo. Ya recuerden que el encargado 1 está todo el rato calmado, tranquilo, ¿cierto? Y el que le va a anunciar este cambio de ambiente que había sido acordado previamente con el estudiante para que él vuelva a su regulación. Asegurarse que sea un espacio acogedor y que le posibilite realizar actividades relajantes, con sentido. Es por eso que en los establecimientos se ha incorporado este espacio de regulación con ciertos implementos que invitan a la calma. Bueno, la tercera etapa sería la contención física. Esta etapa debe entenderse como una situación de emergencia, donde existe un riesgo significativo de afectación al bienestar físico, psicológico, social del estudiante, vinculado a la imposibilidad de autorregularse, ni siquiera con el equipo que lo está apoyando, ¿ya? La contención física, la sujeción física, no es una estrategia de manejo recomendable en el contexto educativo. Se realiza solamente en casos excepcionales para evitar el riesgo de vida del estudiante, ¿ya? Que esta situación lo esté llevando a que se produzca daño a sí mismo o a terceros. Es importante que antes de realizar este tipo de contención, conocer muy bien al estudiante, de tal manera que la aplicación de esta estrategia contribuya a su regulación y no se transforme en un gatillante más a la crisis. ¿Por qué les digo esto? Porque hay estudiantes que, de acuerdo a sus características, no les gusta ser contenidos y abrazados. Ya eso le provoca mayor desregulación, pero otros sí les gusta este abrazo, ¿cierto? La acción de mecedora o el abrazo profundo para volver a su estado de calma. Es por esto que esta contención debe estar descrita en el protocolo de desregulación del estudiante, porque no a todos se le puede aplicar, ¿ya? Cuando está sucediendo esto de la contención emocional, ¿cierto? La contención ambiental y la contención física, ¿cierto? Es importante que el acompañante externo, que es la tercera persona que se encuentra involucrada en este proceso y que se encuentra fuera de la sala donde se está realizando la contención, informe a la familia, ¿ya? Y en simultáneo, si esta desregulación está implicando un riesgo de vida para el estudiante, contactar a la unidad de salud correspondiente, ¿ya? Y activamos el protocolo de accidentes escolares. Resguardar siempre que el espacio en que se efectúe la restricción de movilidad sea lo más privado posible, que el estudiante sea informado de las acciones que se le van a realizar, clarificando siempre que va a ser por su bienestar, ¿cierto? No es un castigo ni nada, sino que lo que se está realizando es para que él esté mejor. ¿Cuáles son los procedimientos para la contención física? Las principales medidas en una contención física para la prevención de daños físicos son evitar siempre usar el cuerpo como escudo propio, mantenernos siempre en alerta, no relajarnos, aunque creamos que la situación ya está más o menos controlada, no dar por finalizada una crisis a que no estemos del todo seguros, acercarse siempre por delante del estudiante, informándoles de qué es lo que vamos a realizar, pero si notamos que al acercarnos genera una mayor agitación motora, ¿cierto?, del estudiante, se recomienda mantener un espacio y nos podemos sentar cerca acompañándolo, ¿cierto? Considerar que la modalidad de contención física ha sido conversado y acordado con el estudiante previamente y recordarles que se va a realizar en este momento. Esto de la sujeción física se recomienda que sea el personal de emergencia quien la realice, si es que es necesario.
Entonces yo les he mencionado 3 personas que van a estar involucradas en el protocolo de desregulación emocional y conductual, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su función? Proporcionar ayuda, reducir el riesgo y conectar con los recursos de ayuda cuando se requiere. Estas personas deben ser preparadas, ¿cierto? O sea, con competencia y formación suficiente, personas que sepan mantener la calma, porque si no saben mantenerla, van a empeorar la situación. Que ajusten su nivel de lenguaje y con una comunicación muy clara, precisa, concisa, ¿cierto? Darle el tiempo para que el estudiante, insisto, pueda manifestar, comunicar lo que les está sucediendo. Siempre con una voz tranquila y una actitud serena. De lo contrario, como les comento, se va a agravar la situación. Entonces, tenemos al encargado 1, ¿cierto? Esta persona está a cargo de la situación, ¿cierto? De este rol mediador de contención emocional, ¿cierto? Y va a acompañar directamente al estudiante durante todo el proceso. Es deseable que tenga un vínculo previo de confianza con el niño o niña, algún grado de preparación, y siempre se va a comunicar de forma cariñosa, pausada, tranquila. El acompañante interno, que es el personaje número 2, es el adulto que permanecerá en el interior del recinto, ¿ya? De la sala, donde se esté realizando esta contención emocional, pero a una distancia mayor, sin intervenir directamente en la situación, ¿ya? Va a permanecer mayormente en silencio, siempre alerta y de frente al estudiante con una actitud de resguardo y comprensión. Esta persona hará el soporte ambiental. Recuerden que es retirar todos los objetos, ¿cierto? Que puede ser un peligro o que desencadenaron la desregulación. Y también tendrá como función realizar el registro en la bitácora de desregulación emocional y conductual. Para eso va a tener de 3 a 5 días, de acuerdo al protocolo, para poder completarla. ¿Ya? Entonces, no interviene emocionalmente con el estudiante, solamente realiza la intervención del espacio. Y el acompañante externo es el adulto que permanecerá fuera de la sala o recinto donde ocurre esta situación y va a coordinar la información de lo que sucede dentro y lo que sucede fuera, ¿ya? Es decir, va a dar aviso al resto del personal, por ejemplo, llamar por teléfono, informar a los directivos, a la familia, entre otros aspectos. Y esta persona, el acompañante externo, es la que completará el certificado de asistencia del apoderado ante situaciones de desregulación emocional y conductual. ¿Cuáles son los principales errores, cierto, que suceden en respuesta a esta desregulación? Primero, atribuir maldad a la conducta. De acuerdo a lo que señalábamos, ¿cierto? Esta desregulación es porque el mundo es demasiado abrumador para los estudiantes y están manifestando, ¿cierto?, que sus niveles de estrés subieron de tal manera que ya no es posible regularla con las herramientas con las que cuentan. Atribuir un fin manipulatorio, establecer estrategias aisladas y no hacer seguimiento de las estrategias que se están realizando. No analizar la función de esa conducta, por qué se comportó así, qué sucedió, qué requería comunicar. Intentar mitigar con sermones, con relatos o con sanciones. Atribuir la conducta al desarrollo neurodivergente. Evitar la situación que genera la conducta desafiante. Y no aprender de la experiencia y volver a repetir el ciclo. Es importante en todas las etapas descritas no regañar al estudiante, no amenazar con futuras sanciones o pedir que no se enoje, que no se comporte así, que se regule, ¿ya?
porque es imposible razonar respecto a su conducta. Estamos frente a una situación desbordante. Entonces, como les comentaba, es el acompañante externo el encargado de dar aviso a la familia o al apoderado en el momento de esta desregulación a través de este contacto telefónico. Se va a citar al apoderado del establecimiento cuando estemos en la etapa 3, es decir, cuando haya riesgo de daño, ¿cierto?, al estudiante o riesgo a sus compañeros. Cuando llega el apoderado, ¿cierto?, se efectúa la salida del acompañante interno, el personaje 2, quedando el encargado y el apoderado solamente en la tarea de acompañar al estudiante en este momento. Llevar un certificado de asistencia de apoderados ante situaciones de nivel 2 y 3 a cargo del acompañante externo para que este apoderado pueda acreditar dicha circunstancia ante su empleador. En circunstancias de este nivel 3, cuando ¿cierto? Existe un posible daño físico, puede requerirse activar el protocolo de accidentes escolares y trasladar al estudiante al hospital, ¿cierto? Antonio Tirado Lanas, a través del SAMU 131, con formulario de accidente escolar y en acuerdo con el apoderado. La forma de trasladarlo con apego a la normativa y la seguridad de todas las partes involucradas. Este es el certificado de asistencia para el apoderado ante situaciones de desregulación nivel 2 y 3 para que pueda ser presentada al empleador. Es importante mencionar que no se puede sancionar al apoderado por no presentarse. Bueno, por último, es importante hacer un seguimiento y evaluación, ¿cierto? Una intervención en la reparación posterior a una crisis de desregulación emocional y conductual. Esta etapa debe estar a cargo de profesionales especialistas que son capacitados, generalmente son profesionales pertenecientes al programa de integración escolar o a convivencia escolar. Y va a ser abordado con el estudiante y su apoderado en un lugar que entregue siempre privacidad y tranquilidad. Su objetivo es generar acuerdos y espacios de reflexión y acordar las medidas de acompañamiento y apoyo psicosocial pertinentes para el estudiante como para quienes presenciaron o se vieron involucrados en la situación. Tras un episodio de desregulación, es importante siempre mantener afecto y comprensión y se deben tomar acuerdos conjuntos para prevenir en el futuro inmediato situaciones que pueden desencadenar una desregulación. Por último, ya lo señaló María Alejandra, ¿cierto? Pero con respecto a la aplicación de medidas disciplinarias, es importante recordar que ningún establecimiento educacional podrá adoptar medidas disciplinarias que se funden directa o indirectamente en el hecho de presentar discapacidad o necesidad educativa especiales, por suponer ello una discriminación arbitraria, cuestión que se encuentra prohibida en la normativa educacional. Esto no quiere decir que estos alumnos se encuentren exentos del cumplimiento de las normas internas que presentan los establecimientos educacionales para la promoción y mantención de la buena convivencia escolar, ni tampoco los abstrae de la posibilidad de aplicación de medidas formativas, pedagógicas o disciplinarias por su incumplimiento, siempre y cuando puedan ser asociadas en su origen a la condición cuando no puedan ser asociadas en su origen a la condición del estudiante. Los establecimientos educacionales deben preferir la adopción de medidas de carácter formativo, dada su pertinencia para la salud emocional y situación personal de los y las estudiantes. Con esto, queridas comunidades, damos por finalizada la segunda etapa, ¿cierto? Donde pudimos conocer a qué se refiere el plan de acompañamiento emocional y conductual y el protocolo de desregulación emocional y conductual. Espero que haya sido claro para cada uno de ustedes.
Que tengan una muy buena tarde.